El primer papa latinoamericano pisa por primera vez suelo estadounidense y el equipo de Sin Censura seguirá al Papa Francisco en su recorrido por Washington, Nueva York y Filadelfia. No se pierda la cobertura más completa de esta histórica visita. Visita Papal 2015. Sin Censura. Su servidor Vicente Serrano y don Omar Pérez, le agradecemos su sintonía a esta transmisión especial desde Washington en últimos momentos del Papa Francisco en Washington antes de partir hacia Nueva York. Mañana estará presentándose en la sede de las Naciones Unidas y nosotros estaremos ahí para presentarle todos los detalles, los pormenores. Veíamos ya comer algunas de estas familias desamparadas, Omar, que saluda el Papa Francisco. Así es, Vicente, el Papa está pues ya de visita en esta iglesia de San Patricio, que es diferente a la Catedral de San Patricio, que esa es otra que va a visitar allá en la Quinta Avenida en Nueva York, para gente sin hogar. Ya veíamos que la gente pues incluso ya está comiendo, y mucha gente a su paso, ya sobre todo en español, ¿no? Las porras al Papa se han escuchado más en español que en inglés en esta visita. Los que petardearon fueron los encargados de la señal, porque nos quitaron la señal en español del Papa Francisco y nos la cambiaron a inglés. Lamentable. Pudieron haber usado las dos, perfectamente pudieron haber usado las dos sin problemas. El Papa hablando en español y nos ponen una traducción horrorosa en inglés, pero bueno. Oye, Omar, antes de que se nos pase, ayer tuvimos la oportunidad de preguntar directamente al vocero de la Ciudad del Vaticano, del Estado Vaticano, Federico Lombardi, acerca de las opciones, las posibilidades de que se reúna el Papa Francisco con las madres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. El 26 se cumple un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y con toda esta situación buscan la ayuda de un hombre con autoridad moral. El presidente Peña Nieto saldrá huyendo en el primer aniversario de Ayotzinapa hacia Nueva York. Precisamente, luego, porque uno piensa mal. En el día en que se cumple un año de la desaparición de los normalistas, estará en Nueva York el presidente Barack Obama. Perdón, el presidente Enrique Peña Nieto. Y estará en el mismo evento que el Papa Francisco, tal vez antes o después, no lo sabemos todavía, pero estarán en la sede de la ONU. Y en ese sentido habría que ver, vamos a escuchar primero lo que, si te parece, lo que te respondió Lombardi, porque es importante analizarlo, porque estamos en un contexto de coyuntura importante, porque el tema Ayotzinapa está sin resolverse y porque creo que después de que escuchemos esto, analizaremos qué realmente está pasando y cómo se está manejando la gira de estas madres de Ayotzinapa en Estados Unidos, porque se está vendiendo una percepción que creo que no es la adecuada, ¿no? Va a escuchar la pregunta que le realiza este servidor al padre Federico Lombardi, vocero de la Santa Sede, y la traducción del padre Manuel Dorantes de la Arquidiócesis de Chicago. Vicente Serrano, del programa Sin Censura de Chicago, para el padre Lombardi. ¿Me ayuda, padre Dorantes? Sí. Ya que se refería a casos en particular como Cuba y Colombia, permítame referirme al caso de México. Hay un grupo de madres de familia de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, que por cierto están a punto de cumplir un año de haber desaparecido en México. Un grupo de madres de los niños quemados en la guardería ABC, desde hace 6 años no se ha resuelto este caso en México, y de los jornaleros de San Quintín, pidiendo una audiencia con el Santo Padre aquí en Washington. Ya que habló de justicia, ¿se ha programado una audiencia con estas personas que piden justicia en México? Y si no se dará esa audiencia, ¿cuál es la opinión oficial de la Santa Sede ante estos casos de corrupción e impunidad que están ocurriendo en México? Gracias. So I'm going to serve as translator of the question for the sake of the English-speaking audience. Vicente Serrano asks about, since we have mentioned Colombia and Cuba, he's asking about the situations in Mexico, particularly the situation with Ayotzinapa and the mothers from these, the 43 students who went missing, and also the victims of the fire, the ABC day school fire that occurred in northern Mexico, and also the day laborers of San Quintin. They've all requested an audience with the Holy Father. And since we're speaking about justice, what is the position of the Holy See in regards to corruption in Mexico?
I was not informed that they had asked an audience here in Washington. I had heard that the group was in Philadelphia, but I can. In this moment, I don't know exactly where they are and what they have requested. I had information that the people that are here in the USA in these days, and they desired to have an audience or to be listened to. I don't have information that a specific audience is previewed. I don't think, but we have to see, because there are sometimes occasions that we have not previewed if the Pope meets different groups in some occasion, like in the meetings in Philadelphia, maybe meets different person or representative of different person. But I have no information about a specific audience with this group. What is the position of the Pope of the Church? The Pope has had very strong words about the problem of the corruption. It also referred to the problems in Mexico. If you read the text of the audiences of the appeals that the Pope has done exactly after this tragedy of the young people, there were very strong expression of the Pope exactly against the problem of the corruption. The Pope is not able and is not the charge to solve himself the problem of a land, and he has a moral authority. He can stress the need of attitudes of honesty and of courage in fighting or in denouncing corruption cases. But I think this is what he can do. Is this repeat the appeals, awake the conscience to this problem, name with the real name the problems, and so long I can understand, he has done this many times, and also directly about Mexico in the past months. El padre Lombardi, en nombre de la Santa Sede, dice que oficialmente no hemos escuchado ninguna petición de alguno de estos grupos para reunirse aquí en Washington. Se escuchó un poco sobre la posibilidad de un encuentro en Filadelfia. También en este momento no tenemos información de que dicho encuentro está previsto, pero no podemos descartar esa posibilidad, ya que sabemos que el Papa a veces dice quiero hacer esto y aunque no estaba en el programa lo hace. En lo que a la posición de la Santa Sede se refiere en estas situaciones, específicamente para México, tenemos que decir que el Papa ha tenido palabras muy fuertes contra la corrupción en cualquier nación, pero incluyendo a México. Inmediatamente después de que pasó el caso de Ayotzinapa, el Santo Padre habló sobre el tema en una audiencia de los miércoles y también en un Angelus. Y también recordar de que el Papa no tiene la responsabilidad de resolver estos asuntos internos de las naciones, pero sí el de usar su voz para despertar la conciencia de estos problemas concretos dentro de México. Y él ya lo ha hecho. Pues escuchábamos, Omar, la respuesta del padre Federico Lombardi, vocero de la Santa Sede, a la pregunta de este servidor. Hay algunas cosas que no quedan claras, ¿no? ¿Quién está mintiendo? Sí, porque aquí se manejó desde antes que llegaran a Washington, se manejó la versión de que las madres se reunirían, o había muchas posibilidades de que se reunieran con el Papa Francisco. Inclusive muchos medios lo dieron por hecho.
pero al preguntarle, y yo ayer hablé con Perla Lara, la mujer que lleva hacia Filadelfia en estos momentos a las 5 madres de los normalistas, si habían hecho la petición por escrito, si les habían tenido respuesta el Vaticano, ella me aseguró tajantemente que esto se había realizado. Y horas después Lombardi dice que ellos ni siquiera habían recibido información de esto. Entonces yo creo que están mintiendo, y no creo que sea Lombardi que se lance a mentir de esta forma. Y yo creo que están, o las madres no saben que las están manejando de esta forma, o si lo saben y lo permiten, que sería aún peor que esta situación se diera, Vicente. Pues sí, porque no se puede hablar de una reunión con el Papa y después vayan a criticar al Papa por no recibirlas. Cuando ni siquiera estaba enterado. Pues sí. O sea, yo no dudo que Lombardi se lo comentó en corto ayer al Papa, porque pues es su vocero y parte de su trabajo consiste en eso. Y tenemos entendido que las preguntas que se discuten en la conferencia de prensa se platican después. Como debe ser. Pero aquí Perla Lara dé una explicación porque, o las mamás, alguien tiene que responder, porque no puede ser que hayan vendido esta versión de que estaba una posible reunión con el Papa cuando ni siquiera le habían solicitado. Claro. Y las mamás en esto del aniversario que ya se acerca de la desaparición de los normalistas, pues deben entender que no pueden mentir de esta forma, no se puede engañar y crear una mala percepción de alguien como el Papa. Bueno, pues ahí está, a solo horas de que se cumpla un año de la desaparición de los normalistas y nosotros tratando de darle la información que en otros lados no le dan. Y directamente creo que esta es la primera confirmación oficial de que no se da o de que no tenían audiencia o que no se había pedido audiencia por parte de las autoridades del Vaticano. Y aquí en redes sociales me dicen que a qué me refiero cuando digo que la percepción puede ser inadecuada. La percepción que pueden dar al hecho de decir que había una reunión probable o posible con el Papa Francisco es que el Papa no las quiso atender o no las pudo atender o no las podía dar una audiencia. A eso me refiero, que cuando dicen hay una probable reunión con el Papa y no se ha hecho ni siquiera una petición por escrito al Vaticano, entonces eso quiere decir que tenemos problemas y alguien está mintiendo, y en este caso yo puedo señalar con los pelos de la burra que es Perla Lara, porque yo ayer hablé con ella y se lo pregunté más de 2 veces si habían hecho la petición y ella me aseguró que habían hecho la petición y que había respuesta del Vaticano. ¿Quién es Perla Lara? Perla Lara es parte del comité Ayotzinapa, de los comités Ayotzinapa que hay en Estados Unidos. Ella ahorita está las trajo a Washington y las va a llevar a Filadelfia. Pues no se vale porque entonces pues a uno también lo orillan a estas cosas de básicamente poner contra la pared a estos personajes, y no estamos hablando de cualquier cosa, es la conferencia, de las pocas conferencias de prensa que sostiene Federico Lombardi, que organizan para Federico Lombardi, el vocero del Papa, el vocero del Vaticano, ¿no? Y pues a nosotros también nos interesa darle seguimiento al caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, pero no nos parece correcto que a los medios se nos dé una información cuando en realidad ni no siquiera se hizo, ¿no? Y así como se ha criticado que el Papa o no pudo, no se enteró, no se informó que no recibió la disidencia cubana, lo cual también nos hacía medio raro, ¿no? De hecho, tenemos en la línea Blanca Luz Nava Vélez. Necesito que me explique, Blanca Luz, ¿dónde encaja? Madre de uno de los normalistas. Ah, perfecto, ya me queda claro. Con quien hablé el día de ayer por la tarde también. Porque Perla Lara nos pasa a Blanca Luz Nava Vélez y ya la tenemos en la línea. Nos va a decir que, bueno, vamos a escuchar primero a Blanca Luz y pongamos. Blanca Luz, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada. Perdón, lo que pasa es que Blanca Luz se dio cuenta que estaban hablando de mí y por eso me volvió a pasar la llamada, pero primero les puedo contestar cuáles son sus dudas y con gusto se los contestamos. A ver, Perla, ¿había audiencia pedida para ver al Papa o no? Porque ayer Federico Lombardi, el vocero de la Santa Sede, a pregunta expresa de este servidor, dice no había una petición para ver al Papa por parte de estas personas. Si se puede, no cierro la puerta, en Filadelfia tal vez se dé. Ok, yo puedo, si gustan, compartirles un correo electrónico en donde inclusive que es el nuncio apostólico, que vendría siendo como el embajador, digamos, para lo que significa la Santa Sede, que es un estado, pero que es el Estado Vaticano, pues. Entonces, inclusive en donde él nos dice que sería muy improbable que los pudieran atender porque la agenda ya estaba hecha, ¿no? Entonces, por eso
eso mismo no, o sea, no podemos negar que se le haya dicho, porque además la petición es una petición también abierta que se hizo en Abbas, se mandó por internet por varias vías, se le mandó copia a la arquidiócesis, y entonces también ellos recibieron así que de recibido tienen también nuestras comunicaciones en donde ellos están recibiendo nuestra petición. Se le entregó también copia al gobernador y se le entregó copia al alcalde. Entonces es una campaña que ha sido pública y que además pues también por las instancias correspondientes, si no pues no tuviéramos unos pasos especiales. Ahí también nos decían que por premura, por la agenda ya muy estrecha, era ¿cómo se llama? Muy difícil que ¿Y de dónde sale privada, entonces? Si tienen ustedes una comunicación que les dice que no hay posibilidades, ¿de dónde surge la idea de que hay posibilidades? Porque ellos nos dicen, nosotros no tenemos esa como decisión porque ya la agenda se cerró, pero ahora sí que también nos dicen, pues sigan su lucha, ¿no? O sea, nosotros por eso estamos justamente en la campaña, ¿no? Papa escucha, estamos en tu lucha, Ayotzinapa cuida al Papa, y lo que estamos buscando es llamar la atención y de hecho, pues, insisto, la carta ha sido también pública, es una petición pública, pero además se hizo llegar a las instancias correspondientes. Ahora, si ahí hay una mala comunicación entre el arzobispado de Filadelfia y la nunciatura apostólica con el Vaticano, inclusive ahí nos dice, pero el arzobispado de Filadelfia, ¿qué tiene que ver si lo andan buscando en Washington? No, bueno, lo que pasa es de que estamos obviamente buscando la audiencia en cualquiera de las ciudades que se pudiera llegar a presentar, ¿no? Entonces, la campaña, pues es una campaña que está llamando la atención de los medios y llamando la atención del Papa para que nos voltee a ver, ¿no? Independientemente de que sabemos de que permítame tantito, tú acabas de decir que les respondieron, sigan en su lucha. Jamás les respondieron que había posibilidad o probabilidad de que la audiencia se diera. Hay que tener mucho cuidado porque entonces estamos cayendo en un mal juego de comunicación o de percepción. Una cosa es que te hayan dicho, sigue en tu lucha, y otra cosa es que te hayan dicho, hay probabilidad o posibilidad que la audiencia se dé. Y esta es una versión que se manejó durante mucho tiempo. ¿Te puedo contestar? Bueno, en realidad también tenemos obviamente de la disponibilidad del Padre, del Santo Padre, de saber sobre lo que está pasando en México. Y sí nos han dicho que efectivamente hay muchas veces que se salen del protocolo y que es una decisión final del Papa. O sea, en su momento, si estamos cerca, y eso es lo que queremos que se dé en Filadelfia, al estar cerca, al ya tener unos lugares cercanos, que nos pudiera recibir, aunque sea, como decimos en las conferencias de prensa, el nuevo, aunque debe de tenerlo ya también el reporte del CIGEI, ¿no? Oye, Perla, ¿y las madres entienden lo que está pasando? Porque es venir ahí se va, al aventón, ¿no? Básicamente. Pues ellos saben que de hecho ayer querían inclusive ellas plantarse también ahí afuera del Congreso. Pero ¿por qué para llamar la plantarse, atención de Perla? los medios. ¿Por qué plantarse si ustedes hacen la petición afuera de tiempo? Exactamente. Entonces, no, bueno, la petición se mandó el 4 de julio. De hecho, está fechada el 4 de julio, que fue cuando se hizo oficialmente la petición y se mandaron a las instancias correspondientes, que te repito, fueron las que ya mencioné, ¿no? Entonces, no fue así como que de un día para otro. Yo quiero dejar nada más algo claro, Perla, porque creo que somos de los medios que también le hemos dado seguimiento puntual a la lucha por justicia de Ayotzinapa. Nadie me lo puede negar y nadie me puede regatear eso, porque hemos sido en Sin Censura un medio que le ha dado seguimiento. Pero de ahí a acusar a alguna autoridad católica o incluso al Papa de no recibirlos o de no abrirles un espacio en la agenda, creo que hay sería una gran irresponsabilidad. Y yo, ¿no? Perla, lo que te sugiero, digo, no soy nadie, ¿no? Pero te lo recomiendo, es que hagas público nuevamente a través de alguna red social todo el documento, correo electrónico que tengas que demuestre que esto se hizo. Pues en la medida en que sea más explícito el material que tú recibiste respuesta de alguna autoridad eclesiástica, yo creo que toda la opinión pública va a quedar satisfecha y no se va a crear una mala percepción de lo que están haciendo. Anoche lo que dijo el padre Federico Lombardi, vocero de la Santa Sede, dijo que no tenía ni idea, que no tenía información, que no había petición y que no se iba a dar básicamente la audiencia en Washington debido a eso.
Sí, seguramente cuando haga pública esta carta, porque esta carta pues ha sido pública dentro de lo que es la organización, ¿no? Interna. Inclusive pues también los padres la conocen, o sea, la carta, las dos cartas, tanto la carta de invitación que nos dijeron, no está en nuestra facultad, a los de Filadelfia nos dijeron, no está en nuestra facultad poder agendar ahorita algo más de lo que ya tiene agendado el Papa. O sea, eso fue, desde el 4 de julio. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué traer a las madres en momentos en los que se va a recordar tristemente el primer aniversario de la desaparición de estos muchachos? Porque justamente ahorita, si tú te das cuenta, está muchos medios del mundo en Washington y alrededor de lo que está pasando con el Papa, y hemos tenido la oportunidad de volver a poner al escenario internacional el hecho de que hace un año, desgraciadamente ya se cumple un año de desaparecidos los estudiantes. Entonces era una coyuntura que seguimos esperando que sea pues importante para que los medios internacionales que no se hayan enterado, porque tú y yo sabemos, tú lo has dado seguimiento, pero sabemos de que en muchos lugares del mundo todavía no ha llegado el mensaje de lo que está pasando en México, y justamente lo que estamos queriendo provocar con eso, ellas están conscientes de que probablemente no nos reciban, ¿no? Y están conscientes de que también puede pasar algo como lo que pasó ayer, ¿no? O sea, son sorpresas, y de hecho eso nos han dicho también, digamos, ya otros cercanos, pero que son off the record, y que nos dicen, en realidad el Papa rompe protocolos, ¿no? De eso se ha identificado este Papa, ¿no? Entonces el hecho de que estemos haciendo una campaña de medios para que, si no se enteró por sus medios, que ya me imagino que ahí ya tendrán un problema entre ellos cuando se haga pública la carta en donde el nuncio apostólico está diciendo de que no se va a poder, ¿no? Pero que sí están enterados de la petición, porque si yo no vi la de Lombardi, pero ¿me podrías repetir? Lombardi dijo que nunca recibió la petición. Sí, te podemos pasar el audio, de hecho, ayer nos lo dijo por la tarde-noche. Ok, mira, pues entonces a Lombardi se lo voy a mandar el correo donde nos dice el nuncio apostólico, que dice, pero el Papa Francisco, ténganlo por seguro, que por lo menos el Papa Francisco tendrá o sea, su solicitud o conocimiento de su solicitud. Y eso lo está diciendo Jean-Claude, no sé, no me recuerdo el nombre porque es un nombre creo que como francesado, nada más pero es el nuncio apostólico. Te pido por favor, Perla, que seas clara con las madres de familia que estás, con las que estás, y que, no, escúchame, y que les digas que nosotros estamos comprometidos con justicia. Y esperamos que la reciba el Papa, porque ojalá y esto se dé, pero mediáticamente no se puede presionar al Vaticano. No podemos faltarle a la verdad. El Vaticano no es Osorio Chong, no es la Segov. Al Vaticano no lo puedes presionar mediáticamente, perdón, pero hay formas de hacer las cosas, y más en un movimiento que tiene una causa muy justa. Y nosotros esperamos que haya justicia y nos solidarizamos, como siempre lo hemos hecho, con el movimiento. Claro. Y nada más para quedarle justo a la historia, ¿no? Claro, por eso lo estamos haciendo todos, ¿no? Y cada quien desde su trinchera estamos tratando de que este movimiento no se apague, que siga el llamamiento internacional por la justicia y la internacionalización, porque creo que definitivamente lo que se pueda decir dentro del país siempre va a doler menos al mismo gobierno de lo que se pueda decir en la prensa internacional. Y esa es la principal... Gracias, Perla, por la aclaración. Te agradecemos mucho que nos tomes la llamada. Te agradezco, Perla, y por favor salúdanos a las madres. Nos vamos a ver ya sea en Nueva York o en Filadelfia, y esperamos que se dé esta audiencia, nada más aclarando para la audiencia de Sin Censura. Los padres tienen fotocopia de todo lo que se les ha ido, de los correos que hemos tenido con ellos. Gracias a ustedes. Gracias a Perla Lara.